Bienvenidos todos y todas a la presentación de esta experiencia de innovación educativa titulada La teoría que se toca, recursos didácticos basados en la experiencia para aplicar el diseño universal de aprendizaje en el aula. Este trabajo es presentado por la profesora María Jesús Rodríguez Entrena, que es la persona que os habla, y está realizado en colaboración con la profesora Remedios de Aro Rodríguez, ambas de la Universidad de Murcia y del Departamento de Didáctica y Organización Escolar. La presente comunicación se enmarca dentro de un proyecto de innovación desarrollado en la Universidad de Murcia y la estructura que vamos a seguir será presentación de los objetivos, explicación del proceso seguido para implementar el proyecto, un ejemplo de ficha de actividad que se diseñó para este proyecto, la muestra de participantes en los grados que se han implicado en esta experiencia de innovación, un ejemplo de los recursos creados por los estudiantes, la valoración que hizo el alumnado en general de la experiencia de innovación, también la valoración que hizo el profesorado y finalmente las conclusiones. Bueno, las dos profesoras que presentan esta comunicación pertenecen al grupo de innovación docente de la Universidad de Murcia titulado Innovando, Pedagogías Emergentes en la Enseñanza Universitaria. Y habitualmente dentro de la Universidad de Murcia hay una convocatoria anual de innovación a la que concurrimos y en la que solemos presentar como equipo, como grupo de innovación docente, pues varias experiencias, las cuales luego a través de estos congresos le damos difusión. En primer lugar, los objetivos de este proyecto eran básicamente crear recursos educativos para aplicar los principios del DUA, fundamentalmente que el alumnado tuviera distintos recursos que facilitaran el acceso al contenido de la asignatura y también pues conectar la teoría y la práctica, porque a veces nuestro alumnado universitario se queja de que la docencia universitaria adolece de una fundamentación demasiado teórica que se aleja del contacto con la práctica y en este sentido este proyecto buscaba dotar de práctica ese conocimiento teórico y vincular teoría y práctica a la vez. Por otro lado, otro de los objetivos era también fomentar la competencia digital del alumnado a través de esa creación de recursos que era el objetivo fundamental de este proyecto. Y el último objetivo era pues también incentivar o alentar la motivación del alumnado e implicarlo mucho más en su aprendizaje, porque ellos mismos, el propio alumnado, es el que tenía que crear los recursos y a través de su creación de recursos, pues su implicación en la formación, en su aprendizaje, pues iba a ser mucho mayor. Como decíamos, uno de los objetivos era aplicar los principios del diseño universal para el aprendizaje. Y en este sentido, pues, a través de las tres fuentes en las que se basa el DUA, la red de conocimiento, la red de estrategia y la red de afectiva, pues procuramos vincular al alumno pues, con su proceso formativo y incrementar su motivación a la hora de implicarse en las asignaturas. De esta manera, pues lo que pretendíamos era diversificar al máximo las fuentes de acceso a la información a través de esa vía de representación, a través de la vía de expresión, pues también que ellos puedan manifestar lo que han aprendido de diferentes maneras y incentivar su motivación a través de la creación de recursos que ellos decidían qué tipo de recurso crear, con qué herramienta crearlo y cómo presentarlo, con lo cual la motivación del alumno iba a ser mayor al ofrecerle la posibilidad de decidir sobre qué tipo de recurso querían crear y cómo lo querían crear. Por otro lado, como decimos, otro de los objetivos era conectar teoría y práctica. En este sentido, ellos tenían que buscar información en la práctica profesional, en este caso, pues eran alumnos de la Facultad de Educación y tenían que buscar experiencias reales educativas vinculadas a las materias que tenían que documentar a través de esa creación de recursos. Entonces, el conocimiento experto lo iban a conectar con la teoría de la asignatura a través de un recurso educativo que podían crear cualquier tipo de recurso. De hecho, la variedad de recursos que se crearon fueron muchos y muy ricos. Por ejemplo, crearon entrevistas a directores de centros, entrevistas a familias, crearon podcasts, crearon storytelling, es decir, que utilizaron una variedad de recursos en los cuales, pues basándose a veces en entrevistas a profesionales o a veces en un podcast donde ellos hablaban a nivel experto
de una práctica educativa, pues estaban enriqueciendo ese aprendizaje teórico en lo que habitualmente basamos la enseñanza universitaria. Y el último eje de este proyecto de innovación era precisamente pues, fomentar, incentivar la motivación del alumnado, que en ocasiones encontramos apático o poco participativo. Entonces, a través de este proyecto de innovación, pretendíamos que, como se le daba libertad al alumnado para crear el recurso que ellos considerasen, eso iba a activar la motivación y la implicación del alumno en las distintas asignaturas que participaban en el proyecto. Y finalmente, otro de los ejes era las competencias digitales, porque a través de la creación del recurso educativo, el alumnado tenía libertad y autonomía también para utilizar cualquier tipo de herramienta que les permitiese crear ese recurso educativo. Y en este caso, el equipo docente no iba a ofrecer formación para el uso de la herramienta, es decir, que ellos iban a ser autónomos en la selección del recurso que querían crear, el experto o los expertos en los que se iban a basar para crear el recurso y también la herramienta, digital o no, podía ser cualquiera, para crear ese recurso. Pero muchos de ellos sí que utilizaron herramientas digitales, como decíamos antes, podcast o storytelling o entrevistas que se grabaron para crear este recurso educativo. Bueno, el proyecto siguió distintas fases. En primer lugar fue un poco la formación y la cohesión del equipo docente que participó en la experiencia de innovación, viendo un poco cómo implementar, cómo encajar este proyecto dentro de las distintas asignaturas de los distintos participantes. En segundo lugar, pues diseñar las fichas de actividades que se iban a incardinar en las distintas asignaturas. En tercer lugar, llevarlo a la práctica dentro de las materias. En cuarto lugar, recabar la información de valoración de profesorado y alumnado implicado en la experiencia. Y el quinto y última fase del proceso en la que estamos ahora mismo, que es la difusión de la información recogida en esta experiencia de innovación docente. La muestra participante fueron 126 estudiantes de distintos grados, grado en primaria, grado de infantil, una asignatura de máster de investigación, evaluación y calidad, otra asignatura del grado de educación social y otra del grado en pedagogía. Presentamos ahora dos ejemplos de ficha de actividad que se colocaron en el aula virtual de los estudiantes, donde se les explicaba qué tareas tenían que hacer en relación a este proyecto de innovación. Como vemos en la parte de la izquierda, esa ficha está vinculada a una asignatura de máster, calidad y evaluación de programas para el liderazgo y la gestión de centros. En este caso se le indicaba el objetivo, que era vincular a un contenido de la asignatura la creación de un recurso que evidenciara el conocimiento experto y en este caso, como iba de dirección escolar, de liderazgo, pues muchos de los recursos que crearon fueron podcasts, entrevistas a directores o incluso una carta hacia un director donde el director iba comentando en esa carta pues aspectos de su práctica de dirección diaria. Es decir, que los recursos que se crearon fueron muy diversos. En la parte de la derecha tenemos otra tarea en la asignatura de educación infantil, atención educativa a la diversidad, y en este caso pues también se le daba la pauta para que voces de docentes en la práctica se vieran reflejadas en esa creación de recursos que hicieron los alumnos. Como vemos, los recursos creados fueron muchos y entre ellos pues destacamos eso, la creación de podcasts, de digital storytelling, de entrevistas a profesores en activo, de entrevistas a familias, fueron muy diversos estos recursos, ¿no? Y una vez implementado el proyecto, se pasó un cuestionario que se denominó Cuestionario sobre la práctica de creación de recursos, recabando el conocimiento experto desde la práctica. Y en este cuestionario pues se valoraron muchas dimensiones, todas ellas fueron valoradas muy positivamente. Se puntuaba con una escala Likert de 1 a 5 y como podemos ver en esta diapositiva, prácticamente todas las valoraciones pasaban del 4. Las que están marcadas en amarillo fueron las mejor puntuadas y vamos a comentarlas brevemente. Por ejemplo, la que más se puntuó es que le gustaría que esta práctica de creación de recursos se implementase en otras asignaturas. En general manifestaron estar muy satisfechos con el recurso educativo que habían creado. Manifestaron que la creación de este recurso educativo les había permitido acercarse a su contexto profesional futuro.
También puntuaron de manera muy alta que crear este recurso educativo había favorecido su aprendizaje. También había favorecido establecer esa conexión que buscábamos entre teoría y práctica. También había favorecido la participación activa y su implicación en la asignatura. Es decir, que al final, pues todos los objetivos que nos planteábamos con el diseño de este proyecto, que era activar la motivación del alumno, hacerlo más partícipe de su proceso de aprendizaje y utilizar distintos recursos para aplicar el DUA y que esos recursos facilitaran el acceso al conocimiento, y todos esos elementos se ven reflejados en una alta valoración del alumnado en relación a todos los aspectos del proyecto de innovación docente. Ellos destacaron fundamentalmente que también les permitió pues, incrementar la reflexión sobre su aprendizaje, fomentó su interés en la materia, fomentó su pensamiento crítico, los acercó al contexto laboral, les permitió diseñar ese recurso y a su vez pues, fomentar la creatividad. En este caso, la valoración fue muy positiva. Ese cuestionario también tenía preguntas abiertas, donde se le indicaba que destacaran a qué les había ayudado en la creación de este recurso, ¿no? Y mencionaban pues que les había ayudado a manejar recursos tecnológicos, les había acercado a su ámbito profesional, les había permitido esa conexión teoría-práctica, les había permitido aprender más en casos concretos de las distintas asignaturas, ¿no? Pues sobre familia o ampliar conocimientos que no tenían, es decir, que en general todas las valoraciones fueron muy positivas. Por otro lado, el profesorado participante hizo un grupo de discusión y puso en conocimiento de todo el grupo un poco pues, las dificultades que se habían tenido, se comentaron la calidad de los recursos creados y también se hizo una evaluación global del proyecto. Y en relación a las dificultades, pues sí que se planteó en ocasiones la dificultad de encajar dentro del escaso tiempo de un cuatrimestre que tenemos para la asignatura, pues encajar un poco el proyecto. La calidad de los recursos pues fue muy positiva en todos los profesores, estaban muy satisfechos con los recursos creados por los estudiantes, y la evaluación global por parte del profesorado también fue muy positiva, salvo, como mencionamos, esa dificultad de encajar dentro de las asignaturas pues esta práctica de creación de recursos, y también se mencionó como dificultad pues a veces alguna baja de algún profesor que limitó también la implementación del proyecto. Como conclusión, pues solamente poner en valor esa necesidad de llevar las voces de la práctica, de la vida real, al contexto del aula y conectar esa teoría práctica dentro del espacio de formación en la enseñanza universitaria, trabajar con distintos recursos que permite pues, aplicar esos principios del DUA, de diversidad en el acceso al conocimiento, diversidad en la representación del conocimiento, y fomentar también, activar esa motivación del alumno al permitirle crear recursos diversos y darle a ellos la capacidad de poder elegir. En este caso, las conclusiones, pues como veis, son muy positivas. Invitamos a otros profesores a poner en marcha este tipo de proyectos, y para cualquier tipo de ampliación de información, duda o sugerencia que nos queráis plantear, tanto la profesora Remedios de Haro como yo estamos a vuestra disposición en nuestros correos electrónicos. Muchas gracias por la atención y esperamos que haya sido de interés esta presentación. Saludos.